¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Aymar? ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Bueno, no sé, con la flechita, ¿no? Supongo. ¿O qué? Por esto. ¿O queréis moveros por ahí o...? Bueno, Ya. Pues no sé, haberle comentado a Carlos, la verdad. No lo sé. Bueno, pues vamos a empezar. La verdad es que si estuviéramos en el taller, en la escuela, os obligaría a acercaros a las primeras filas, ¿no? Pero como no estoy en mi casa, no lo voy a hacer, ¿eh? Bien, la verdad es que esta mañana he sido cazado al vuelo por el bueno de Raimundo para tener el placer inmenso de presentar a Asier y a Luis, y de alguna manera, bueno, pues también, en fin, tomo, si me permite, Carlos, la palabra también en nombre del colegio bueno, pues para daros la bienvenida y para, creo, ¿no? Inaugurar esta nueva edición del ciclo de emergentes, ¿no? Que es ya un clásico. Ahora lo estábamos comentando, que es una actividad que ya tiene sus añitos, ¿no? Y que desde hace años, pues las personas que han ido, los arquitectos, los colegas que han ido pasando por aquí, forman parte ya no ya de la historia, puesto que no son ciclos cerrados ni mucho menos, pero sí que en el fondo el buen ojo de quien estaba detrás y quien está detrás a día de hoy del ciclo, pues apunta a que los que vienen por aquí pues son emergentes y son ya de alguna manera consagrados, ¿no? Bueno, presentar a Asier y a Luis pues es presentar a mis amigos de la escuela y a presentar a mis compañeros de clase, ¿verdad, Asier? Cuando empezábamos en Pamplona, ¿no? En la carrera, pues en fin, mientras unos sudábamos la camiseta para aprobar estructuras, pues Asier sacaba sobresalientes y matrículas en esas cosas tediosas, ¿no? La geometría y las estructuras, ¿eh? Y Luis, bueno, que aunque es un año menor, pues también hemos coincidido. Dos años, pues también hemos coincidido, por supuesto, en la escuela, y luego hemos compartido también otras singladuras de la vida, ¿no? Como la estancia en Estados Unidos y además ahora también la publicación de la tesis doctoral en la colección Arquitesis, perdón. Bien, presentar la figura de Luis y Asier es presentar, bueno, pues como ellos mismos creo que nos contarán y se presentan y se definen como ese arquetipo de profesional que compagina su tarea investigadora con su tarea docente y con su tarea profesional, un poco el paradigma de lo que hasta la fecha pues viene siendo el perfil de los arquitectos comprometidos con la disciplina y comprometidos con su profesión y con su propio rigor personal. Creo que estas tres patas definen el trabajo de Luis y Asier, que desde luego reconocido una trayectoria de emergente, entre comillas o sin comillas, pero que sobre todo en los años, desde que empezaron en el año 2004, pues esa calidad de su trabajo ha sido avalado pues por los numerosísimos premios y distinciones en concursos de arquitectura, ¿no? Cosa que cuando había concursos, ¿no? Hace unos años, pues yo siempre cuando hablaba con Luis y con Asier le decía, bueno, este mes, ¿qué concurso habéis ganado? Porque realmente, bueno, pues de verdad os lo digo con todo el cariño, pues porque son amigos, pero en fin, que vamos a disfrutar muchísimo viendo su trabajo y al mismo tiempo un trabajo que, como digo, aúna esas tres patas, pero que quizá sin temor a equivocarme, tiene que ver con una coherencia personal en el discurso disciplinar de la arquitectura, ahora que pasado estos momentos de faustos, ¿no? y de grandes esplendores, pues en esos momentos donde parecía que lo que había que hacer era otra cosa, su fidelidad, digamos, a ese rigor disciplinar y a esa formación aprendida, seguramente con su maestro Carvajal, ¿no? Pues en el fondo el rigor constructivo, la relación entre la forma, la función, bueno, todo lo que en definitiva aprendimos en las aulas de la escuela de mano de nuestros maestros profesores, y que Asier y Luis pues han tenido, digamos, con insistencia, porque llevar a cabo estas obras que vais a ver, ¿no? Paradigmáticamente su obra más importante, ¿no? El Parque Empresarial de Arte Sacro de Sevilla, pero en fin, en todo el resto de obras que tienen construidas y en su, como digo, prolífica labor en los concursos de arquitectura, pues manifiesta esta intensidad, ¿no? Esta intensidad que a lo mejor luego cuando se ven las obras no se percibe a lo mejor en una primera visión, pero que cuando empiezas a profundizar en el trabajo que hay detrás, pues como digo, pues es extraordinario ese discurso, esa
esa coherencia, ese rigor y ese amor, en definitiva, por la profesión, ¿no? Bueno, pues Luis y Asier, bienvenidos en mi nombre, pero sobre todo en nombre del colegio y en nombre del auditorio, y muchas gracias por estar aquí, y os dejo los micros. Gracias. Gracias. ¿Manejamos desde aquí, Carlos? Sí. Pone que quedan 3 minutos de batería. ¿Eso está por ahí el cargador, no? Está cargando, ¿no? Dos minutos. Es que falta eso es la pantalla, pero falta el enchufe, ¿no? ¿Será que Aquí hay. Bueno, mientras que... A ver, ¿funciona esto? Hay que apretarlo, ¿no? Aquí no. Vale. ¿Ya funciona? Sí. Bueno, gracias Iñaki por la inmerecida presentación, ¿no? Como somos amigos, pues se te perdona, ¿no? Y como tú lo has dicho, pues ya no hay que disculparse. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer la invitación a la demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón por invitarnos a dar hoy esta conferencia aquí. La verdad es que nos hace mucha ilusión venir a Zaragoza, porque ahora que veníamos en el coche de Bilbao estábamos calculando la última vez que habíamos estado, y yo creo que fue en el Pilar del año 94, o sea que han pasado casi 20 años imperdonables, ¿no? de no visitar Zaragoza, y en el caso de Asier yo creo que parecido, ¿no? También es un... Está, sí. Sí, está cargando. Sí. Muy bien. Decía que bueno, que la verdad es que también es un... No sé, me pongo en esto, pero... Sí. Decía que también es una alegría, la verdad, pues nada, reencontrarse con tantos amigos de la escuela, colegas, profesores, y también con muchos rostros familiares entre vosotros. La verdad es que nosotros, como antes comentaba Iñaki, llevamos prácticamente 10 años trabajando juntos, desde que completamos por separado pues nuestras aventuras. En el caso de Asier, doctorado, yo tuve un trabajo profesional en Madrid durante un par de años, y luego estuve en Estados Unidos, y a la vuelta pues decidimos asociarnos a finales de 2003, principios de 2004, y empezamos básicamente como pues, se empezaba entonces, ¿no? Hace 10 o 15 años, ¿no? Que era prácticamente pues, sin apoyo de ningún promotor, ni público ni privado. Tampoco heredamos ninguna estructura profesional que nos garantizase pues, algo de trabajo, así que empezamos haciendo pues, lo que habíamos aprendido en la escuela y lo que habíamos ensayado en alguna aventura profesional, en algún otro estudio de arquitectura, que era concursos. Y empezamos haciéndolo pues, básicamente desde el entendimiento, que ya lo ha comentado Iñaki al inicio, de la arquitectura como una terna que al final se acaba construyendo entre lo que es pues, la investigación teórica, la docencia y también la práctica profesional, ¿no? Nosotros considerábamos que para desarrollarnos plenamente como arquitectos teníamos que actuar en esos 3 campos, y realmente pues la investigación nos ha permitido durante estos años profundizar o investigar en aquellas cosas que nos interesan, la docencia en expresarlas en voz alta, y finalmente la práctica profesional pues en comprobarlas y en confrontarlas con la lógica constructiva, con la lógica económica y también con la crítica. Es cierto que nosotros entendemos pues que los fundamentos de la buena arquitectura probablemente desde hace mucho tiempo se encuentren en el equilibrio
entre la forma, entre la función, entre la tecnología, entre la construcción, ¿no? Un equilibrio ponderado y amplificado y sobre todo ordenado bajo una idea global que es el discurso que pretendemos que recorra cada uno de nuestros proyectos desde principio a fin. Desechamos bueno, pues esas arquitecturas un tanto más espectaculares, pero también más ficticias, ¿no? Y tratamos de trabajar sobre los temas que a nosotros nos parecen interesantes, ¿no? Conceptos o cualidades pues, que se han venido manejando y que para nosotros no dejan de ser interesantes porque haya pasado el tiempo, ¿no? Pues, no sé, la escala, la monumentalidad, la disolución del espacio público y el espacio privado, la construcción del espacio a través de la luz, de todo eso que nos enseñan en la escuela y que vosotros también bien conocéis y que a nosotros nos sigue interesando. En cuanto a las referencias, pues manejamos referencias pues, de muchos tipos, ¿no? Y con ellas nos gusta ilustrar muchas veces las memorias de los proyectos, los paneles de los concursos, y van desde la antigüedad de los constructores clásicos hasta hoy en día, ¿no? Obviamente pues estudiamos y admiramos a los grandes maestros, ¿no? Pero probablemente tenemos que confesar que siempre nos sentimos más cercanos de esas segundas generaciones, ¿no? Por ejemplo, la segunda generación del movimiento moderno o los arquitectos españoles de los años 50 y 60, ¿no? Arquitectos que para nosotros pues, han sido mucho más inspiradores probablemente que los grandes maestros. Vamos a explicaros, pues, no sé si 4 o 5, creo que 4 concursos, y luego después pondremos 2 o 3 obras que hemos construido. El motivo de empezar con los concursos es que fundamentalmente pues es a los que nos hemos dedicado durante todo este tiempo. Y pues la verdad es que no sé cuántos concursos hemos hecho, pero pues 50 o 60 probablemente, ¿no? Con suerte dispar, no es que ganásemos uno todos los meses, ¿no? Que más no quisiéramos, ¿no? Y ahora ya efectivamente lo de los concursos ya ni están ni se les esperan, ¿no? Este es un concurso en la ciudad de Soria. Como veis, es una manzana bastante amplia que está situada en el centro histórico, muy próxima. Lo veis a la derecha, a la plaza mayor del ayuntamiento, y bueno, que forma parte de una zona en el límite, muy próxima al parque del castillo, que es eso que veis a la izquierda. No tenemos un puntero, ¿verdad? ¿Tenemos un puntero para señalar? No, bueno, da igual. Con el ratón, a ver. No, así con el ratón, sí. ¿Se ve? Perfecto. El proyecto que se pedía en las bases del concurso era un proyecto con un programa bastante complejo. Pedían la ampliación del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, que es este edificio de aquí. Este es el ayuntamiento con su plaza mayor. Y en esta zona que había quedado en desuso, donde estaban situados unas cocheras municipales y algún edificio terciario, y la torre de Doña Urraca, este edificio histórico donde cuenta la leyenda que el Alfonso I de Aragón encerró allí durante una buena temporada a su esposa Doña Urraca de Castilla. No sé si se portó mal o qué. Pero aparte de esto, de la ampliación de este Palacio de la Audiencia, con un centro cultural más o menos de las mismas dimensiones, pedían sobre todo la creación de un palacio de congresos, más bien un auditorio de carácter supramunicipal, un hotel de 5 estrellas, unas oficinas para la Junta de Castilla y León, un parking para 500 plazas, es decir, un programa bastante complejo que contaba también con la incomodidad de que el solar no es un solar horizontal, sino que hay que salvar una cota de prácticamente 8 metros desde la plaza del ayuntamiento hasta lo que es el parque del castillo. De alguna forma, nosotros entendimos que la manera de actuar, y esta es una constante que se mantiene en muchos de los proyectos que tienen cierta connotación urbana que hemos hecho y que luego veréis, pues la forma de actuar era la construcción de un vacío, de una geometría rotunda y pública, alrededor del cual
pudiésemos organizar los distintos usos muy diversos entre sí, y que no solamente sirviese para hacer ese tránsito entre la zona de la Plaza Mayor, todo el recorrido que comienza en la Alameda de Cervantes, que recorre la calle Mayor, que va hilando pues, la Plaza de San Clemente, la Plaza de San Blas, una serie de plazas, hasta finalmente desembocar aquí, sino también establecer a través de la propia arquitectura que nosotros tratábamos de insertar en este contexto una transición, digamos, en dos tiempos, para poder acceder a esa zona donde muchos sorianos disfrutan pues del campo y de la vegetación, que es el Parque del Castillo. Realmente esta operación de inclusión de un vacío, de una geometría reconocible, nos permitía ordenar no solo geométricamente, sino también empáticamente este espacio, que era complejo en su orografía y en sus trazas, y nos permitía también una operación que era la de dotarle a ese espacio pues, de una especie de connotación de umbral, ¿no? de lobby, de puerta de acceso a cada uno de los usos que aquí íbamos a colocar. Este es el Palacio de la Audiencia existente, la ampliación con ese centro cultural nuevo que estaba conectado en su interior, y alrededor de este primer vacío pues, se situaban también, como veis, los accesos al auditorio, los accesos al edificio de oficinas para la Junta de Castilla y León, y también los accesos a esta planta baja del hotel, que luego se desarrollaban otras 3 plantas superiores y que de alguna forma cerraba y conseguía hacer como casi de dique de contención de este salto de cota que se producía entre la calle Sorovega y la calle Betetas. La imagen que proponíamos pues, es una imagen muy pétrea, muy mineral. Pues manejamos prácticamente 2 materiales en la propuesta. Uno era un hormigón, ¿no? Pues con un tono dorado, y luego la otra era una piedra caliza. De alguna forma, estas imágenes, esta es la parte de atrás, son deudoras de esos paisajes castellanos, de esos castillos, ¿no? De esos paisajes telúricos que Machado también describía de Soria y de sus alrededores. También el proyecto es hereditario de esas geometrías rotundas y perfectas y cuadrangulares de las plazas castellanas. Así que nosotros proponíamos, bueno, en cuanto a la materialidad, utilizar esos 2 materiales. El proyecto se quedó aquí, ¿no? Que fue en los primeros ensayos de fachada para construir esa primera ampliación del Palacio del Centro Cultural de la Audiencia existente, y bueno, por el momento no tenemos noticias, aunque esperamos que algún día de estos se retomen, ¿no? Este es un proyecto que hicimos, un concurso que hicimos para la ciudad de Gijón. La ciudad de Gijón es una ciudad muy, bueno, pues norte de España, bueno, la conocéis, muy extensa, 2 playas, el centro histórico, Cima de Villa, y hay una avenida, ¿no? Que es la avenida de la Constitución, que es una avenida pues muy larga, que penetra prácticamente en el ensanche de la ciudad, y es una avenida con mucho tráfico y muy ruidosa, con bastante densidad, pero con una ausencia prácticamente total de espacios públicos, desde luego, y por descontado de zonas verdes. Aquí, en este solar, se encontraba un edificio de los años 20, proyectado en los años 20, pero construido después, justo después de la Guerra Civil, que es la antigua Escuela de Peritos Industriales de Gijón, que originalmente un edificio bastante digno, de ladrillo y una crujía muy ordenada, que se desarrollaba en 2 brazos, y que posteriormente fue sufriendo adiciones como esta especie de auditorio y más adiciones, ¿no? Pues unos laboratorios, una zona para practicar deporte y demás, hasta que prácticamente todo ese espacio interior que existía y que no era visible desde la perspectiva del ciudadano,
se colapsó. El edificio entró en desuso, se trasladó al nuevo campus de Gijón y el Principado de Asturias decidió, en una época, ¿no?, boyante, ¿no?, que iba a recolocar todas las oficinas que tenía duplicadas. Como sabéis, la capital es Oviedo, ¿no?, y todas las consejerías están allí, pero Gijón, ¿no?, que tiene incluso más población que Oviedo, pues tiene, bueno, pequeñas sucursales de cada una de las consejerías, ¿no?, desperdigadas por la ciudad. En un momento dado decidieron concentrarlas en un edificio, ¿no? Se convocó un concurso y nosotros hicimos una propuesta que era básicamente esta. Podíamos, eso quedaba a la libre elección de los concursantes, respetar o no el edificio existente. Nosotros consideramos que tenía una crujía pues muy razonable para los usos que se iba a albergar, de oficinas, tenía una doble orientación, era un edificio digno, prácticamente, bueno, en buen estado, ¿no? Y nos resolvía uno de los problemas que ya existía, ¿no?, que era bueno, el del cierre de esta manzana. Por otro lado, también consideramos que todo lo demás no tenía interés. De hecho, esta parte que falta de aquí a aquí forma parte de una ampliación posterior que se hizo en los años 50. Así que propusimos demoler el resto de las construcciones e insertar en el interior una pieza en L, ¿no?, que nos dejaba prácticamente un vacío interior de amplias dimensiones y que nosotros entendíamos, ¿no?, que era, bueno, pues esa especie de refugio, de jardín interior que era necesario en una zona con tanta carencia de espacios públicos y zonas verdes como aquí. En el interior, esa pieza que veis, bueno, pues era la parte del programa cultural o expositivo que nos pedían. El resto eran oficinas, 14-15.000 metros cuadrados, con algunas zonas institucionales. Y luego, bueno, pues una zona de cafetería, una zona de exposiciones, que nosotros, bueno, planteábamos como una pieza mucho más lúdica, casi como un pabellón que podía estar en ese jardín interior. Cuanto, bueno, las plantas no tienen mucho más interés que el de meter todo el tema de archivos, aseos, núcleos de comunicaciones en esta parte de atrás, que daba contra medianera, de forma que conseguíamos, bueno, una crujía limpia, prácticamente semejante a la que aquí existía, y luego ya la zona más densa de oficinas con sus núcleos en la parte del oeste. Bueno, plantas superiores. Y la torre, que no era tal torre porque tenía 6 o 7 plantas prácticamente, pero que era la única respuesta o ese gesto que nosotros a nivel urbano hacíamos, aparte de la apertura de acceso al jardín interior, para que el edificio tuviera una cierta significancia y pudiese combatir, ¿no?, o combatir con esos colosos que le rodean, ¿no?, como esa torre de 14 plantas, estas farolas, el tráfico, la densidad y demás. En cuanto al, bueno, el planteamiento material, era un planteamiento muy sencillo, ¿no?, que probablemente también es deudor de esas galerías acristaladas del norte de España, en el que, bueno, pues que la modulación es vertical, es muy repetitiva y todo está perfectamente, ¿no?, regulado y pautado, y todo se confía, pues, a ese juego de transparencias y reflexiones y juegos especulares, ¿no?, que te permiten, pues, los materiales como los vidrios en sus distintas tonalidades, texturas y composiciones, ¿no? El siguiente proyecto es un proyecto de intervención urbana, probablemente el último solar que quedaba libre en lo que es el ensanche de Bilbao. Aquí tenéis el Guggenheim, ¿no?, la zona de Abando Ibarra, el Palacio de Euskalduna, el antiguo San Mamés, el nuevo está aquí, lo que pasa que está girado, ¿no?, 90 grados, ¿no? Y en este solar, que tiene esta forma rectangular con este corte bisel, estaban situadas las dependencias de la policía municipal, los bomberos y demás, y cuando se trasladaron
a una zona, pues a las afueras de la ciudad, se convocó un concurso para construir nada más y nada menos que la friolera de 1000 viviendas en un solar de 140 por 170 metros cuadrados, creo recordar, es decir, una densidad de casi 400 viviendas por hectárea. El análisis que nosotros hicimos cuando presentamos la propuesta pues partió de lo preexistente, ¿no? Y lo preexistente es lo que se ve en este plano, ese ensanche que, como todos los ensanches que conocemos, pues tiene unas cualidades pues espaciales y funcionales pues realmente fantásticas. Nosotros entendimos que el ensanche de Bilbao no terminaba aquí en esta avenida, en la avenida de Sabino Arana, ¿no? Sino que continuaba, y que realmente ya el quiebro, ¿no?, de esa trama ortogonal se producía en el hospital de Basurto, y por lo tanto entendíamos que este área, que este espacio de oportunidad no era un espacio charnera, no estaba entre estos dos colosos geométricos, sino que pertenecía al trazado del ensanche, y como tal nosotros lo consideramos, ¿no? Lo fundamental fue primero trasladar ese orden geométrico, ese orden funcional y esa espacialidad del ensanche en la propuesta. Después conseguir también un amplio espacio público en torno al cual desarrollar el programa. En este caso era un espacio vegetal, un espacio arbolado, porque también en esta parte de la ciudad hay una escasez de ese tipo de espacios. Y finalmente responder en altura debido a la densidad, pero de una forma controlada, con un gesto a escala metropolitana que la intervención realmente lo requería. La manzana del ensanche de Bilbao es una manzana de 100 por 100 metros. Nosotros entendimos que ese traslado requería un cierto cambio de escala, y dividimos esa manzana en dos partes, generando prácticamente unos cuadrados de unos 40 por 40 metros, 39 por 39 exactamente creo que era, que nos permitía proyectar pues una serie de tipologías de una orientación, de doble orientación, de hotel, de apartamentos tutelados, de viviendas y demás, aparte de todo el tejido comercial que se nos exigía, ¿no? Una especie de juego que nosotros hacíamos, ¿no?, que era de los vasos comunicantes, ¿no? Teníamos una densidad que meter, teníamos unas trazas perfectamente ordenadas, ¿no? Y más que casi un proyecto definitivo, lo que dábamos era una especie como de libro de instrucciones, ¿no?, para que, siguiendo unas pautas muy sencillas, pues se pudiesen acomodar el número de viviendas que requería el programa en cada una de estas porciones de nuevo ensanche, un poco más pequeños que nosotros planteábamos, ¿no? Había 4 torres en las esquinas de 25 plantas, hacia el interior, que dibujaban un cuadrado, y hacia el interior quedaban los bloques de 12 plantas y de 3 plantas más pequeños, todos ellos asentados en un zócalo comercial que nos servía pues para salvar las distintas pendientes existentes, ¿no?, y para conseguir meter también esa parte de terciario que era necesario. Ese edificio con forma de boomerang lo tratábamos de sellar con unas viviendas de menor altura, porque son unas viviendas sociales, paramilitares, y realmente no tienen tendederos, está la ropa tendida hacia el exterior, y al ser el fondo de ese gran espacio que nosotros generábamos, entendíamos que debíamos darle un lienzo, una fachada mucho más tersa y mucho más digna. Se proponía una construcción por fases, que nosotros planteábamos de esta forma, y que también sugeríamos que en el futuro pudiera completarse ocupando este solar de aquí, que es el solar que ocupa actualmente la estación de autobuses de Bilbao, que se construyó para ser provisional durante un par de años y que lleva pues 20 y tantos años ahí, ¿no? Por eso también nosotros pues proponíamos que parece que ya se va a trasladar, pues que la operación se extendiese hasta el solar de la
de la estación de autobuses, con las mismas reglas de juego que establecíamos en el área del concurso, y se completaba de alguna forma esta especie de gran espacio vegetal de Central Park en Bilbao, como nosotros lo denominábamos. Un dibujo, ¿no?, que pone en relación la escala de la propuesta con la de las torres que existen en la ciudad. Torre Iberdrola, terminada prácticamente hace 3 o 4 años y construida por César Pelli, de unos 160 metros de altura. Las Torres Gemelas de Isozaki, que dan a la ría, el edificio del BBVA, el edificio Albia, bueno, las viviendas de Chezuri, de Aguinaga, ¿no?, Zabalburu, etc. Estas ya son imágenes de la maqueta del concurso. Bueno, hay que decir que fue un concurso restringido por invitación, y que por lo tanto nos pudimos gastar el dinero en hacer una maqueta como Dios manda, cosa que nosotros habitualmente pues solventamos pues con el cúter y con más habilidad que presupuestos. Esa era un poco la imagen que nosotros pretendíamos trasladar de un zócalo continuo, ¿no?, pues con distintas tonalidades que de alguna forma respondían a ese tejido comercial, a ese sector terciario, y sobre el cual se instalaban pues los distintos bloques. Bueno, algunas imágenes que hicimos, realmente no quisimos comprometernos demasiado en el desarrollo de fachadas, porque tampoco era necesario, pero bueno, sí quisimos dar una visión un poco más, digamos, más entendible para los ciudadanos de lo que podría suceder ahí en un futuro, ¿no? Bueno, ahora pues vamos a poner rápidamente un par de concursos. Ya no hacemos concursos aquí en España, pues porque casi pues la verdad es que no hay concursos, y pues los que hay pues no tienen muchos visos muchas veces de continuar, y si a veces continúan, pues los encargos acaban cayendo en equipos que no tienen nada que ver con el ganador del concurso. Entonces, en un momento dado, pues bueno, decidimos pues presentarnos a concursos en el extranjero, para no dejar de hacer concursos, que realmente lo que a nosotros, aparte de las obras, nos interesa y nos gusta mucho. Este es un concurso de viviendas en Suiza, un concurso en dos fases. Pasamos a la segunda fase, y era un concurso en el que había que proponer 2 soluciones de viviendas en 2 parcelas. Una parcela es esta que veis aquí, ¿no?, una parcela, bueno, que quizás tiene una connotación pues dentro de lo rural un poco más urbano, y la otra parcela es esta extensión, ¿no?, verde, ¿no?, que está justo arriba. Decir que está pues es la ciudad de Palange, que está a unos 10 o 15 minutos de la ciudad de Lausanne, y prácticamente toda esa periferia, ¿no?, pues es así como veis, ¿no?, pues es verde, es orográfica, tiene una topografía acusada, es muy vegetal, ¿no?, y tiene una ocupación muy de grano pequeño, ¿no?, de popcorn, ¿no?, urbanismo, que decía un amigo americano nuestro. El hecho es que en este solar de aquí, posteriormente a la demolición de este edificio, había que completar, ¿no?, una especie de manzana que estaba pseudo dibujada en un plan urbanístico existente, y que tenía la particularidad de ser la puerta de entrada a este pueblo. Esta es la ruta que va desde Lausanne a Berna, ¿no? Y por otro lado estaba esa otra situación, ¿no?, mucho más campestre, mucho más suiza, si se quiere, ¿no?, de unos bloques de viviendas que de alguna forma había que desperdigar, o que asentar, o que incrustar en esa ladera, que en el punto más alto tenía, la verdad, que unas buenas vistas, y se alcanzaba a ver hasta el lago, ¿no?, en un día soleado. La verdad es que bueno, eran viviendas sociales. Curiosamente eran unas viviendas que pagaba el fundador de IKEA, que vivía en este pueblo, ¿no? Tiene 80 y tantos años, ahora creo que ha decidido volver a Suecia para pagar impuestos, pero durante mucho tiempo
ha estado residiendo pues en este pueblito cerca de Lausanne y bueno, dio un dinero bastante considerable pues para construir estas viviendas de alojo a gente mayor, ¿no? Esta es la primera parcela, la que de alguna forma tiene que responder a esas trazas existentes. Bueno, la solucionamos de una forma muy sencilla, con 2 crujías de anchura similar, con un patio interior que estaba iluminado accidentalmente y organizaba las circulaciones y los accesos a las viviendas. Las viviendas tienen unos estándares muy similares a la VPO española, quizás son un poco más generosas en cuanto a espacios, ¿no? Y esta era una respuesta a esa esquina, ¿no? Con esa doble escala de quizás de la ruta y luego de la zona más doméstica que da hacia el interior del pueblo. Y después, cruzando la calle o la carretera, nos encontramos con este otro solar muy cercano a un centro de día, ¿no? Que es este edificio como en C o en Z, o con esta forma que veis en primer término, y con mucha pendiente, ¿no? Y pues, respetando las distintas distancias que hay que mantener y que la normativa allí es muy estricta, con una serie de radios entre edificios, bueno, conseguíamos colocar o posicionar en este terreno 4 bloques de idénticas características sobre un zócalo que resolvía aparcamientos, algo de programa terciario que nos pedían y demás. Bueno, unas imágenes. Voy a pasar rápido porque no quiero que nos alarguemos. Y este es, bueno, lo hemos traído porque es el último que hemos hecho, ¿no? Estamos ahora con otro. Y bueno, este no es en Suiza, es en Italia, aunque ya es casi Austria, porque es ese punto que veis ahí. El pueblo se llama Brunico y está a los pies de los Dolomitas, muy cerca de Bolzano y de Innsbruck, ¿no? Y el concurso era para construir un palacio de hielo, un palacio de los deportes de hielo, que es el deporte pues más tradicional y más practicado, pues desde luego en este pueblo y en los alrededores. Tiene un par de equipos de hockey bastante famosos y tienen un estadio pues un poco decrépito ya de hace muchos años. Entonces, bueno, convocaron un concurso para construir no solamente un estadio, sino también una segunda pista de entrenamiento. Este es el paisaje, bueno, pues tampoco lo que veis, pues prácticamente también es muy verde, es muy vegetal, es muy orográfico, muy natural y donde la ciudad pues ya ha perdido su forma, ¿no? Y se disgrega y bueno, aparecen pequeñas dotaciones, un campo de fútbol, un pequeño campus universitario y demás, y este pues es el último renglón que se escribe en la historia de esta pequeña villa. Nosotros planteábamos un zócalo que de alguna forma organizaba los niveles de las 2 pistas. Luego había un tema muy complejo de mantenimiento, de instalaciones, demás, en el que no vamos a entrar, pero localizábamos la cota de las 2 pistas, una a continuación de la otra, con un leve giro que nos permitía enlazar el acceso peatonal atravesando este campo verde que es de titularidad privada hasta llegar a lo que es ese primer zócalo que organizaba el acceso a la pista principal de hielo y bajo el cual se encontraba esa pista de entrenamiento. No se ve muy bien en las secciones, pero... Realmente era un esquema muy sencillo, con las 2 pistas una a continuación de la otra y todos los espacios sirvientes rodeándolos y haciendo de charnela en función de las distintas necesidades, pues hacia uno de los lados hacia el otro. Bueno, imágenes de la propuesta. Realmente era un zócalo mineral construido en un hormigón o proyectado en un hormigón texturizado
Luego, bueno, un poco ensayando esa estrategia del objeto sobre el pedestal que Hudson nos enseñó y que tantas veces hemos visto repetido en muchos proyectos de nuestros maestros. Pues nosotros ensayábamos una vez más, ¿no? Y recurríamos un poco a esa estrategia de depositar, ¿no? esa pieza que prácticamente levita sobre un zócalo mucho más estereotómico y mucho más pesado. Bueno, imágenes del interior, la pista de entrenamiento y con esa transparencia de la pista principal al fondo, que es la que veis ahora. El edificio se incrustaba de alguna forma en esa ladera que tenía una pendiente bastante pronunciada, que estaba llena de coníferas y que formaba parte del área de intervención. Nosotros prácticamente llegamos a tocar la primera hoja, pero no quisimos deforestar esa zona y pegamos lo máximo posible el edificio a la vegetación. Y entendíamos que esa cercanía y que esa situación particular pues debía tener un reflejo en el interior, y por eso la transparencia que tratábamos de mantener en todo el anillo del centro de deportes. Sí, que esto va a ser, sí. La palabra para que descanse un poco. Vamos a acabar la conferencia enseñándoos 3 obras construidas. ¿Se oye? ¿Está encendido? No. Ponte en este. Vale, Ese sí está, ¿no? Sí, ¿no? Este está encendido. Vale. Enseñándoos 3 obras construidas. La primera de ellas está en Bilbao y las otras 2 en Sevilla. Forman parte del mismo proyecto, pero solemos considerarlas como dos obras distintas, similares pero distintas. La primera obra es el Centro Irazábal Matiko, que está en Bilbao. Bueno, Bilbao es una ciudad muy conocida, como todos sabéis, por el efecto Guggenheim. Hay un centro de la ciudad que es el más mediático, el que más imágenes ha producido en los últimos años, el que más inversiones ha traído, el que más actividad, turismo, congresos, actividades congresuales genera. Pero, sin embargo, Bilbao, a partir de estos años de necesidad, se ha dado cuenta de que tiene que volver la vista hacia unas partes que de momento habían quedado abandonadas y que están muy necesitadas de inversión, de atención, que son los barrios periféricos o los distritos, como los llaman en el ayuntamiento. Una serie de distritos o de crecimientos urbanos típicos de los años 60, con... A ver si puedo pasar yo. Exacto. Bueno, sí, está bien. Con mucha densidad, que están a la espera de esas inversiones por parte no solamente del capital público, sino también privado. Barrios socialmente, digamos, apartados de esas revistas de diseño, de esas imágenes mediáticas, pero que constituyen el montante importante de población en Bilbao. Entonces el ayuntamiento ha tomado la decisión de empezar a actuar en estos distritos, en estos barrios periféricos, introduciendo infraestructuras productivas que de alguna manera atraigan a inversores o a emprendedores para revitalizar con estas actuaciones que a modo de fermento regeneren o empiecen a cambiar la vida de unos barrios que, como estáis viendo, tienen unas densidades y unas carencias tanto de espacio público como de calidad arquitectónica muy evidentes, ¿no? Entonces, en uno de estos barrios, en el barrio de Matiko, existía un edificio industrial construido en los años 60, a principios de los años 60, que nunca había sido utilizado como edificio industrial. Era
un edificio con una estructura muy clara, como estáis viendo, una estructura vista, pero que por razones que desconocemos no se había utilizado nunca, pero que en los últimos años había sido objeto de ocupación por un colectivo que había desarrollado cierta actividad. Sin embargo, la familia propietaria del edificio, la familia Irazabal, decidió donar la propiedad del edificio al Ayuntamiento de Bilbao a cambio de que el edificio pasara a convertirse en una de estas infraestructuras de barrio que generaran cierta riqueza. Bien, el Ayuntamiento, como no tiene ni un duro, empezó a reformar el edificio sin saber para qué, con gente de las listas del paro, intentando pintar paredes, cambiando ascensor, sin ninguna idea concreta de ni lo que querían que fuera ni cómo querían que fuera. Entonces, con estas urgencias nos llamaron desde el ayuntamiento y nos dijeron: oye, esto necesitamos, mientras estamos pensando en qué hacer con este edificio, es decir, para qué dedicarlo, que nos des ideas para ver qué podemos hacer con la imagen, con la fachada de este edificio. Con dos condiciones. La primera, que tiene que ser impactante, o que tiene que ser singular. Y la segunda, la más importante, que no tenemos ni un duro. Bueno, pues es un reto, tenemos que coger el toro por los cuernos y nos plantamos en el edificio, nos dimos una vuelta, vimos que tenía una calidad espacial relativa, que era una estructura limpia, que era un vacío a la espera. Y en esto que estamos en una de estas visitas y vemos a un electricista pasar por ahí, resulta que era un electricista amigo nuestro, Iñaki. Le preguntamos a Iñaki: oye, Iñaki, volvimos al estudio, estuvimos pensando y nos acordamos de Iñaki y dijimos: oye, vamos a preguntarle a Iñaki cuánto cuesta una bandeja portacables de electricidad y qué dimensiones tiene, porque habíamos estado viendo materiales baratos para ver si podíamos forrar la fachada con algo. Fuimos a don Iñaki, nos dio precio, vimos que podía encajar, hicimos unos fotomontajes, se los enseñamos al alcalde. Y al alcalde le gustaron, y cuando llegó el momento de decir cuánto costaba esto, le dijimos: bueno, pues esto cuesta tanto. Y, pues muy bien, estupendo, adelante. Entonces decidimos, la idea les gustó, como les gustó ya nos metieron un poquito en el discurso de la obra y nos pidieron que reordenáramos un poco los espacios. En planta baja recolocamos los cuartos de instalaciones para que no se vieran a la fachada, distinguimos dos entradas, una para una planta baja que sí que iba a ser un espacio vinculado al barrio de uso muy público y acceso libre, y otra entrada para los usuarios del edificio, que poco a poco se iba definiendo como un centro de emprendedores destinados a la programación de apps para teléfonos móviles y para iPhones y para Android. Parecía que el centro se iba a convertir en un centro de emprendedores informáticos. Bien. Y en las plantas de primera a la penúltima, lo único que nos limitamos fue a poner unos aseos, a doblar en la fachada, en esta esquina, las carpinterías para generar un espacio exterior donde los usuarios de cada planta pudieran salir a fumar sin necesidad de bajar a la calle. Y en la última planta, como tenía fachada tanto a norte como a sur, hacia el barrio próximo y hacia el paisaje de Bilbao, el de las torres, el del ensanche, pues decidimos abrir dos huecos a ambos lados y dejar simplemente los espacios diáfanos, porque tampoco sabían cómo iban a ser o qué necesidades dimensionales iban a necesitar los usuarios, ¿no? La estructura, la fachada, propusimos que forrara con estas bandejas portacables de electricidad que pudimos utilizar
porque su dimensión, su longitud de 3 metros de largo coincidía exactamente con la dimensión entre forjados de la estructura. Y por lo tanto no teníamos que andar cortando las bandejas y así evitábamos que saltara el galvanizado y evitando también así un deterioro de la fachada que en 3 meses iba a estar destrozada, ¿no? Bien, el resultado ha sido este. Conseguimos una fachada completamente nueva, un elemento que intenta actualizar la imagen del barrio, que introduce una nueva, un nuevo estado de las cosas en el vecindario y que pues de alguna manera se convierte en la fachada representativa de cosas nuevas que ahí están ocurriendo, no solamente en este edificio sino en el barrio. Es una fachada que se comporta además de manera de manera variable, porque conforme en función de la luz que le dé, pues si la luz es exterior es completamente opaca, o si la luz viene del interior, pues pasan cosas de estas, ¿no? Conseguimos también poner unas pequeñas tiras de LEDs en cada una de las en cada uno de los forjados, pues bueno, porque por un módico precio de 3.000 euros podíamos conseguir imágenes como estas, enriquecer un poco el asunto, ¿no? Bien. Generamos un filtro que de alguna manera permite cierta intimidad a los trabajadores que tienen enfrente un edificio de viviendas o unos vecinos a menos de 10 metros de distancia, pero que también necesitan cierta luz, ¿no? Y generamos también espacios exteriores, como por ejemplo los de la esquina que comentaba en la planta, que simplemente con ese gesto permite dotar de algún elemento singular a una fachada que tampoco queríamos que fuera muy demasiado seca. Como tenemos que cumplir la normativa antiincendios en cada uno de las plantas, dejamos un hueco de anchura legal para que los bomberos puedan acceder en caso de incendio, ya que las bandejas son fijas y no se puede acceder a través de ellas. En la planta baja lo único que hicimos fue abrir 3 huecos, 2 laterales para marcar las 2 entradas, un poco atrasados para generar esas sombras, y un hueco que sirviera de escaparate a la calle para poder sacar al exterior actividades que nos consta ya se están desarrollando en el centro con bastante éxito, porque desde vecinos hasta presentación de aplicaciones, pasando pues por comercios que quieren darse a conocer, la planta baja del edificio está funcionando muy bien. Las últimas bandejas tenían que sobresalir porque no había distancia de 3 metros hasta el antepecho, sino solamente de 1,20 m, y por lo tanto no podíamos cortarlas. Así que la decisión venía dada. Tuvimos que colocar las últimas bandejas por encima, pero no le dimos más vueltas. Y en el interior, a lo que nos limitamos fue a arreglar un poco el suelo con una pintura epoxi de un tono bastante neutro, y a replantear un poco las instalaciones que por otra parte ya habían ido colocando desde la otra esquina los instaladores que estaban trabajando en el momento en que nosotros entramos a participar en este proyecto. Bien, el edificio ha resultado o está resultando, y por el módico precio que le dijimos al alcalde, las bandejas cuestan 6.000 euros, más la mano de obra 4.000, es decir, por 10.000 euros han tenido una fachada que les está resultando bastante rentable en términos de imagen. Bien, creemos que pudimos solventar un poco el encargo y bueno, están contentos. Ahora están empezando, bueno, están a la espera de este tipo de infraestructuras o edificios que existen todavía en determinados distritos, también recuperarlos para otro tipo de actividades. Bien. Bueno,
el barrio al final se ha identificado con esta actuación. Nos resultaba jocoso, o por lo menos gratificante, ver cómo vecinos de 70 años, vecinas octogenarias que pasaban por aquí, por debajo, levantaban la vista y decían: esto está quedando muy bonito, ¿eh? Entonces, oye, pues es buena crítica esta, entonces parece que lo estamos haciendo. Estaban contentos porque un edificio que había permanecido en desuso desde su nacimiento, veían que se estaba convirtiendo en algo que además se les decía que era para el barrio, y por lo tanto, independientemente de la imagen que tenía, ellos veían que ahí había actividad o que había renovación, y eso es lo más importante. Bien. Vamos a acabar explicándoos el proyecto más importante que tenemos, el Parque Empresarial de Arte Sacro y Afines de Sevilla, que fue resultado también de un concurso que ganamos en el año 2005, en mayo del 2005, que empezó a construirse en mayo del 2007 y que se acabó de construir hace menos de 4 años. Sí, en el 2010, sí, eso es. Bien, en Sevilla existe una industria muy oculta, poco conocida, pero que representa el 4% del Producto Interior Bruto sevillano, que son los artesanos que se dedican a la producción de piezas de arte sacro, piezas de artesanía, pues son orfebres, encontramos a cereros, a madereros, a ebanistas, doradores, tallistas. Es una industria una artesana que permanece oculta porque la mayor parte de estos artesanos trabajan en el casco histórico, en el gran casco histórico de Sevilla, en unas condiciones laborales bastante incómodas. Una vez que ganamos el concurso, fuimos a ver los artesanos y nos encontramos situaciones tan kafkianas como carpinteros o ebanistas que tenían que montar un paso entero en su taller, pero que para sacarlo del taller lo tenían que pensar y desmontar por piezas porque tenían un paso o una puerta por el que no cabía el paso entero, y volver a montarlo en la calle o en la iglesia correspondiente. En un momento dado, unos artesanos se asocian en una sociedad y proponen al ayuntamiento una operación para construir un parque empresarial destinado a ellos mismos, a talleres para artesanos. Y el ayuntamiento acepta el envite y les propone construir un parque empresarial en una zona de nueva construcción, de nueva regeneración, situada en el norte de Sevilla, objeto de un plan especial de reforma interior, el PERI del Cros San Jerónimo, que en aquel momento estaba cambiando una imagen de industrias abandonadas por nuevas actuaciones de oficinas y sobre todo de espacios de actividad terciaria. Es un espacio, es una parcela, aquí la veis al norte de Sevilla, situada enfrente de un plan parcial de Antonio y Ortiz, el plan parcial de Pino Montano, un desarrollo de los años 80, bastante conocido, todo de viviendas sociales, y adosado a una de las salidas más importantes de Sevilla, que es la carretera de Brenes, la carretera de Sevilla a Brenes. Bien, no sé si es esta de aquí. Bien. Bien. En el concurso nosotros teníamos que plantear un sistema entre dos mundos muy opuestos. Por un lado, el mundo dionisíaco o el mundo completamente irregular de esos espacios caóticos de la ciudad tradicional, donde el artesano está acostumbrado a trabajar sin que le molesten, dotado de una privacidad muy querida por ellos, por otra parte. Son un gremio bastante peculiar porque tienen
reparos a que la gente vea qué es lo que está haciendo. Pero por otro lado, ellos pedían una infraestructura o unos talleres donde poder trabajar en unas condiciones mucho más ventajosas. Es decir, nos teníamos que mover entre el espacio tradicional, el espacio, digamos, fenomenológico y el espacio absolutamente productivo, el absolutamente racional, el de la fábrica, ¿no? Pero por otra parte, además, los artesanos habían propuesto esta operación como una operación de visibilidad, porque querían explicar no solamente a la ciudad, sino también al país, incluso al resto del mundo. Tienen muchas importaciones, el principal país cliente fuera de España es Rusia, exportan mucho a Rusia, mucha obra de arte sacro la exportan a Rusia, pero querían hacerse visibles, porque también uniéndose entre ellos y proponiendo una infraestructura de este tamaño con una imagen determinada de calidad arquitectónica, les servía para exhibirse como escaparate. Bien. En el concurso nosotros lo que propusimos fue intentar conseguir una síntesis entre esas dos imágenes que os he enseñado, intentando recrear la estructura de un zoco construido a base de calles relativamente estrechas, pero funcionalmente hablando accesibles para poder sacar un paso de un taller, y espacios tipo plaza, pequeños espacios controlados plaza, pero todo ello conformado mediante una retícula de unas dimensiones que nos permitiera cierta seguridad funcional. Así que propusimos en una parcela de 200 metros de largo por 100 metros de ancho un sistema, una retícula de 5 metros de lado, que nos permitiera configurar una serie de edificios y una serie de espacios exteriores, digamos públicos, para recrear lo que decía antes, el zoco, el alfoz mediterráneo, ¿no? Todo ello bajo un hilo argumental pensado para los visitantes, ya que se estimó interesante que se pudiera recorrer el parque desde un primer punto de llegada, situado en una plaza que conseguíamos retranquearnos de la carretera de Brenes, y a través del sistema de calles, plazas, calle, plaza y calle, llegar pasando por los talleres de los artesanos hasta el edificio singular que también formaba parte del concurso, que estaba justo en el otro extremo. Bien, el sistema nos permitió, en función de varios trabajos de maquetas que elaboramos para el concurso, construir 9 edificios que todos tenían el mismo patrón. Una espina dorsal que separaba a ambos lados del edificio talleres que se dividían, digamos, en 2 niveles. Podían dividirse en 2 niveles. Un primer nivel de contacto con el suelo, de contacto con la calle, relativamente controlado en la intimidad con una celosía que ahora veréis, y un segundo nivel en altura donde ellos podrían trabajar en el caso de los talleres que tuvieran esos niveles habilitados, o en el caso de que no los tuvieran, espacio suficiente para poder montar un paso o poder introducir una escultura de gran altura. Bien, esta es una maqueta que presentamos en el concurso, con la que también queríamos explicar los 3 sistemas de iluminación que tenían los talleres. Para nosotros fue fundamental que los talleres tuvieran una calidad lumínica que los espacios de trabajo que tienen en el casco viejo no están dotados. Establecimos tres sistemas de iluminación. El principal, una iluminación cenital con lucernarios orientados al noroeste, con forma de Z, como veis en la sección. Un segundo sistema de iluminación a través de la fachada mediante una celosía, reinterpretando también esas celosías típicas de los cascos históricos mediterráneos, y un tercer acceso de luz a través de los patios de esa espina, que están situados en esa espina dorsal. Esto no pasa para atrás. Aquí, bueno.
Echa para atrás. En esta espina dorsal que aprovechamos para meter alternadamente patio y núcleo de instalaciones con duchas, vestuario y aseos, ¿no? Uno para cada taller a ambos lados. Bien. Ganado el concurso, hicimos el proyecto, se llevó a cabo con alguna que otra vicisitud y el resultado fue relativamente parecido, por no decir muy parecido, al que presentamos en el concurso. Es un edificio, se puede entender como una actuación de un edificio prácticamente horizontal en el que la quinta fachada, que es la fachada que estáis viendo aquí, fue tratada con especial mimo, con delicadeza, tanto de acabados como de dimensiones. Esta fachada es la fachada de los Lucenarios. Ahora os vamos a enseñar una secuencia que intenta explicar este recorrido que arranca desde la carretera de Brenes, digamos, como unos visitantes podremos ir viendo lo que ocurre dentro del parque. El parque se exhibe al que llega con una gran marquesina de 50 metros de longitud, de luz, que de alguna manera enmarca o que se convierte en frontera entre lo que se deja atrás y el mundo al que se entra, ¿no? Bien. En esta imagen ya se ha entrado en esa plaza y por lo tanto el contexto, que tampoco era un contexto que nos interesaba mucho, ya que no había ninguna referencia arquitectónica ni urbanística, ningún espacio urbano de calidad al que poder atenernos, una vez que ya se ha entrado en ese sistema de plazas y de calles, la referencia al exterior casi pasa desapercibida, salvo unas torres de excesiva altura que sí que asoman por algunos y que se ven desde algunos espacios como alguna de las plazas, ¿no? Creo que conseguimos de alguna manera recrear un poquito este espacio de intimidad para los artesanos, porque la relación entre el interior y el exterior al final acabó bastante bien matizada mediante la celosía que estáis viendo. Es una celosía que está compuesta solamente de dos piezas, una pieza de 50 centímetros de alto por 35 de ancho y por 10 de fondo, dejando un hueco de 15 centímetros entre pieza. Esta era la pieza básica que se repite, no sé cuántas veces se repetía, 20.000 piezas utilizamos en todas las fachadas. Y luego otra pieza de esquina, que era una pieza en L, con la que podíamos resolver las esquinas colocándolas en esta posición y en la otra, para poder resolver con la misma pieza la esquina, como estáis viendo. Bien. La relación, por lo tanto, entre el interior y el exterior conseguía, sin menoscabo de la iluminación, de esa segunda iluminación que queríamos conseguir, cierta intimidad, pero también cierta relación visual entre el posible visitante y el artesano que está trabajando tranquilamente en la paz de su taller. Tenemos que decir que hemos vuelto al parque unos años después y los artesanos que allí se han instalado nos han dicho que están muy contentos por dos cosas. La primera, porque tienen muchísima luz, algo que agradecen enormemente. Y la segunda, porque no necesitan climatizar los espacios. Eso es muy importante, porque nos dicen que abriendo unas ventanas, la puerta, y abriendo unos lucernarios se generan, y los patios, a través de los patios se generan unas corrientes de aire que permiten climatizar bastante o atemperar bastante, sobre todo en esos días de verano calurosos, el interior de los espacios, que por lo tanto no necesitan mucha climatización, mucho aporte climático mecanizado, ¿no? Lo cual, vamos, nos gratifica. Cada uno de los talleres, cada uno de los edificios, en función de si el taller tenía doble altura o no tenía doble altura, o tenía una primera planta accesible o no la tenía, bueno, hay una serie de una casuística que, trabajando con el cliente y trabajando con los artesanos, nos permitió, en base a esa retícula tan
tan exigente, tan aparentemente poco dada a libertad, un sistema de talleres, de manera que dentro de los 114 talleres que al final conseguimos, pues existía una tipología de aproximadamente unos 15 talleres distintos. Lo cual quiere decir que muchas veces asociarse al orden más estricto es garantía de la máxima de las libertades, que muchas veces decimos a los alumnos, cuidado con esto, procurar empezar el proyecto con el mayor rigor, como decía antes Luis y como decía antes Iñaki, porque el mayor rigor os va a dar siempre la mayor libertad. Y en este caso pudimos utilizar eso como un instrumento de trabajo para poder obtener el mayor número posible de talleres adaptables al mayor número posible de necesidades, porque todos los artesanos no necesitan el mismo taller. Hay talleres de doble altura, hay talleres solamente de un módulo, de 2 módulos, de módulos con dobles alturas, etc. Este es uno de ellos, con patio y con un espacio superior de trabajo. Y este es otro, por ejemplo, con solamente un espacio a doble altura, pero sin un trabajo, sin un relleno como el que acabamos de ver, solamente un pequeño modulito al que se accede por esta escalera. Bien. Como digo, hemos vuelto por allí, hemos visto que los edificios se adaptan muy bien a diferentes situaciones y necesidades, y que sobre todo ellos trabajan bastante bien. Tienen mucha luz, la celosía funciona muy bien, y bueno, el parque está semiactivo porque tampoco ha habido una respuesta por parte de los artesanos de venir todos en tropel. Muchos de ellos con la crisis también han tenido que reducir presupuesto y no pueden venir aquí, aunque sean unos alquileres bastante asequibles, pero los que están aquí nos han agradecido las ideas sencillas que intentamos conseguir con la propuesta. Bien, y ya para acabar, y como apoyo al parque empresarial, se pedía un edificio singular, un edificio de servicios de interés público y social que sirviera como complemento a las actividades que se estaban desarrollando en el parque, y estaba dotado pues de una cafetería, de una sala de exposiciones, de un vestíbulo que nosotros consideramos el vestíbulo para exponer las grandes y más importantes piezas, una oficina bancaria y talleres de aprendizaje con una pequeña biblioteca. El edificio se adapta a esa estructura, se adapta a la construcción que utilizamos en el resto del parque, porque se construyó a la vez, y se convierte en el punto final de llegada de ese recorrido que los visitantes han iniciado en el otro extremo, por debajo de esa marquesina. Es un vestíbulo tratado de alguna manera, pues no diría monumental, pero sí escultóricamente, para que las piezas que aquí se exhiban tengan un marco, una referencia que de alguna manera las haga brillar. Bien, bueno, estas son fotos del edificio singular, con una foto. Una vez llegando al edificio, que de vuelta le devuelve la mirada al sitio de donde viene, ¿no? Bien, vamos a acabar la exposición simplemente enseñándonos unas imágenes que nos gustan mucho, que fueron de un momento muy concreto de la obra, de mucho esfuerzo, pero que aparentemente no se ve, pero que es el traslado de las vigas que tuvimos que hacer desde los talleres en las que se fabricaron, porque se fabricaron de una pieza, no se montaron allí, se montaron en Utrera, en unos talleres, y se trasladaron las piezas de 50 metros de longitud con unos transportes especiales por toda la autovía hasta llegar al sitio, y eso fue un momento muy especial, muy clave de la obra. Llamamos a Luis Asín, un fotógrafo con el que solemos trabajar, nos hizo unas fotos que os vamos a enseñar ahora, que nos gustan muchísimo, simplemente las vamos a mostrar.
Muchas gracias.